En 2021, en medio de la selva profunda de Nueva Palestina, estado de Chiapas, la pasante de medicina de 24 años, Mariana Sánchez Dávalos, fue hallada muerta en su cuarto sin puerta y sin luz, a solo unos pasos del consultorio. Antes de eso, había pedido ayuda sin descanso. Durante meses sufrió acoso grave por parte de un médico compañero de trabajo, quien una noche entró ebrio a su habitación y la atacó directamente en su cama. Presentó denuncias ante la directora del centro de salud, la universidad y la fiscalía, suplicando que la trasladaran a otro lugar, pero todas fueron ignoradas. Menos de 24 horas después de encontrar el cuerpo, este fue incinerado de inmediato, violando completamente la ley y eliminando toda evidencia forense. La conclusión oficial: suicidio. Sin embargo, la posición del cuerpo, de rodillas con los puños apretados, no se parecía en nada a un ahorcamiento común. El principal sospechoso solo recibió una condena de 3 años de prisión por acoso, y hasta hoy nadie ha sido procesado por su muerte. Este es el caso que mantuvo a México en llamas durante años. Una joven valiente que alzó la voz para protegerse y terminó abandonada y devorada por el propio sistema. Mariana nació el 16 de julio de 1995 en la Ciudad de México y vivió allí sus primeros meses de vida. Su madre, María de Lourdes Dávalos Ábrego, tuvo solo una hija. Su padre estuvo casi siempre ausente, especialmente después de la separación, y se sabe muy poco de él. Durante sus primeros años, Mariana viajaba entre la Ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez, donde vivían sus abuelos maternos. Pero a los 6 años decidió quedarse definitivamente en Tuxtla Gutiérrez con su madre. Aunque la información sobre su infancia y adolescencia es limitada, se la recuerda como una muchacha alegre pero callada y reservada. Tras terminar la preparatoria, Mariana comenzó estudiando odontología en un colegio local, pero pronto descubrió que su verdadera vocación era la medicina. Se cambió a la Universidad Autónoma para convertirse en médica. Mariana era una estudiante aplicada, con buenas calificaciones y experiencia práctica obtenida trabajando en clínicas privadas. Su meta final era especializarse en patología. Como muchas jóvenes, disfrutaba pasar tiempo con amigos, ir a fiestas y entrenar regularmente en el gimnasio. Quienes la conocieron la describen como bondadosa, inteligente y extremadamente leal, del tipo de amiga que siempre te cubre las espaldas. Incluso ante desafíos difíciles, Mariana los enfrentaba con valentía. En redes sociales solía compartir memes, frases motivadoras y publicaciones sobre su amor por la comida chatarra y los dulces. También usaba su plataforma para abogar por causas en las que creía, como la legalización del aborto y la concientización sobre la donación de sangre, médula ósea, tejidos y órganos para salvar vidas. Como parte de su último año de medicina, Mariana debía cumplir el servicio social en un consultorio público a pocas horas en auto del lugar al que su madre se había mudado recientemente. Mariana y María de Lourdes Dávalos Ábrego no eran solo madre e hija, eran mejores amigas inseparables. Su vínculo se hizo aún más fuerte después de que a María de Lourdes Dávalos Ábrego le diagnosticaron cáncer y juntas enfrentaron cada obstáculo. Gracias a esa relación tan cercana, Mariana siempre priorizaba visitar a su madre cada fin de semana que podía. El servicio social era un requisito obligatorio antes de comenzar la residencia médica. Los destinos se asignaban mediante un proceso público de selección basado en parte en el desempeño académico. Por ese trabajo, Mariana recibía un apoyo económico modesto de entre $100 y $150 al mes. En agosto de 2020, a los 24 años, fue enviada al Centro de Salud de Nueva Palestina, una comunidad indígena del municipio de Ocosingo, estado de Chiapas. El lugar era remoto y mal equipado. Representaba un gran reto para casi todos, pero para Mariana pronto se volvió insoportable. Al llegar le asignaron un cuarto pequeño y vacío, prácticamente inhabitable. Los reportes lo describen con 4 paredes grises sin pintar y sin cama, obligándola a llevar la suya propia o improvisar con lo que encontrara. El cuarto estaba lleno de insectos y carecía hasta de lo más básico, incluido baño.
sin internet ni señal telefónica estable, quedó completamente aislada del mundo exterior. Para ir al baño tenía que cruzar un terreno baldío y compartir instalaciones en mal estado con sus compañeros. Su cuarto ni siquiera tenía puerta decente. Solo una lámina negra de plástico hacía las veces de cortina improvisada. El propio consultorio era una construcción modesta levantada en un terreno aislado. La comunidad local, con recursos muy limitados, había construido el lugar con la esperanza de recibir atención médica necesaria. Aunque la intención era noble, la realidad era mucho más preocupante. Las condiciones de vida eran duras y la zona era conocida por su peligrosidad. Ya existían reportes de violencia contra personal médico en la región. Desde el primer momento, Mariana sintió que no pertenecía allí. Su madre recordaría después que apenas puso un pie en el edificio, Mariana tuvo el impulso inmediato de irse. Las noticias de robos e incluso linchamientos en la zona la hicieron sentirse aislada y aterrorizada. La puerta de su cuarto estaba rota, dejándola completamente vulnerable por las noches. Esas condiciones aumentaron su miedo y ansiedad. Pero peor que la falta de seguridad o servicios básicos fue el acoso constante que sufrió. Mariana se sintió aún más vulnerable tras confiarle a su familia que un compañero la acosaba. Quería pedir traslado, pero la burocracia y la falta de apoyo institucional lo hacían casi imposible. Su madre le aconsejó abandonar el lugar por completo. Sin embargo, Mariana estaba decidida a terminar su servicio social y comenzar su carrera médica. Aunque apenas tenía oportunidad de comunicarse por la carga de trabajo y la falta de señal, logró decirle a su madre que hablaría con la directora del consultorio para pedir cambio de adscripción. A pesar de haber reportado el acoso varias veces, ni las autoridades locales ni la universidad respondieron con la seriedad que la situación requería. Su solicitud de cambio fue ignorada, quedando atrapada en un entorno cada vez más hostil y peligroso. Para noviembre, la situación se volvió aterradora. Mariana envió mensajes angustiantes a su madre y a una amiga cercana describiendo un incidente traumático. Una noche, el mismo compañero que la tenía inquieta desde hacía meses irrumpió en su cuarto totalmente borracho. Antes de que pudiera reaccionar, él se subió a su cama y comenzó a tocarla de forma violenta. Mariana se defendió con todas sus fuerzas tratando de detenerlo, pero él se negó a irse. Su compañera de cuarto, una enfermera, no estaba esa noche, dejándola completamente sola y vulnerable. Incluso antes de ese terrible episodio, ya había presentado una denuncia formal para intentar escapar del peligro en que vivía. Pero en lugar de apoyo, la directora del consultorio desestimó sus preocupaciones, insistiendo en que la necesitaban allí y rechazando el traslado. Sin otra opción, siguió en un entorno cada vez más inseguro. Según su madre, el acoso del hombre del cuarto contiguo continuó noche tras noche. Ella sospechaba que Mariana no contó todo lo que realmente ocurrió, probablemente para protegerla. El abuso pudo haber ido mucho más allá de lo que Mariana alguna vez admitió. A pesar del miedo y el aislamiento, mostró una valentía extraordinaria, haciendo lo que muy pocas mujeres en México se atreven: alzar la voz. Mariana denunció formalmente el acoso tanto al personal del consultorio como a la fiscalía, pero no se tomó ninguna medida real. La administración del lugar simplemente la llevó a un sitio de descanso y le sugirió tomar unos días para recuperarse. Mientras tanto, la fiscalía desechó su denuncia y dejó el caso en pausa sin mayor investigación. Mariana no fue la única que notó la negligencia de quienes debían protegerla. Testigos revelaron que el acosador incluso forzó la entrada rompiendo la puerta. La única reacción de la directora fue aconsejarle unos días de descanso y prometer que despediría al hombre, algo que nunca ocurrió. Desesperada y destrozada, Mariana presentó otra denuncia formal ante el organismo encargado de velar por su seguridad en la última etapa de sus estudios. Sin embargo, nada significativo sucedió. La situación se convirtió en una pesadilla y solo pensar en regresar al consultorio la llenaba de terror.
Luego, en enero de 2021, ocurrió un hecho trágico el jueves 28 de enero. Mariana ya había empacado y se preparaba para regresar a Tuxtla Gutiérrez ese fin de semana tras terminar su última consulta. Ese día habló con su madre, pero María de Lourdes Dávalos Ábrego sintió de inmediato que algo andaba mal. Su hija sonaba tensa, apresurada y emocionada. Mariana le confió que el acoso continuaba y que volvería a hablar con la directora para buscar una solución. Prometió llamar después del trabajo, pero esa llamada nunca llegó. El viernes 29 de enero, Mariana seguía sin responder. A media mañana, una amiga de Mariana dio la devastadora noticia a su madre. La encontraron muerta, colgando de una cuerda en el pequeño cuarto donde vivía, justo al lado del consultorio. La noticia golpeó a la familia como un mazazo. Quedaron en shock y llenos de preguntas. A pesar de su propia salud frágil, María de Lourdes Dávalos Ábrego reservó de inmediato un vuelo al sur del país. Tras un viaje de más de 8 horas con múltiples escalas y transbordos, finalmente llegó y pudo reclamar el cuerpo de su hija. Sin embargo, las autoridades dilataron los trámites y María de Lourdes Dávalos Ábrego no pudo ver el cuerpo de Mariana hasta la mañana siguiente. Pero mientras María de Lourdes Dávalos Ábrego y la familia estaban ausentes, el cuerpo de Mariana fue incinerado ese mismo día. María de Lourdes Dávalos Ábrego estaba segura de no haber firmado ningún documento que autorizara la cremación. La familia quedó atónita ante la rapidez con que se manejó todo. No hubo tiempo para una despedida adecuada y el proceso apresurado solo profundizó sus sospechas. La conclusión rápida y tajante sobre la causa de muerte de Mariana dejó a sus seres más cercanos inundados de dudas. Su historial de acoso y la investigación en curso fueron claramente ignorados. El abogado de la familia señaló graves irregularidades en el manejo del caso. Hizo énfasis en que la cremación del cuerpo de Mariana no solo fue ilegal, sino que violó el Código Federal de Procedimientos Penales de México. Según esa ley, cualquier persona que muere de forma violenta, incluidos los casos de suicidio, no puede ser incinerada porque se destruye evidencia forense vital. La decisión de cremar a Mariana hizo casi imposible cualquier investigación posterior. Cuando la indignación pública creció, la Fiscalía de Chiapas emitió un comunicado afirmando que la autopsia no encontró signos de violencia física ni agresión sexual. También dijeron que Mariana nunca había presentado denuncia formal por delitos sexuales ante la policía. A pesar de las palabras tranquilizadoras, nada calmó la rabia que se extendía por el país. Pasantes de medicina de toda la región y estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas iniciaron un paro indefinido. Se negaron a aceptar la versión policial sobre la muerte de Mariana y exigieron una investigación exhaustiva. Estudiantes de las facultades de Medicina y Gerontología redactaron una carta abierta a las autoridades universitarias exigiendo responsabilidades por haber ignorado los llamados de auxilio de Mariana. Calificaron su muerte como feminicidio, no suicidio, afirmando que fue asesinada y que se pudo haber evitado si sus denuncias se hubieran tomado en serio. A medida que crecía la indignación pública, personas de todos los sectores se unieron al reclamo de justicia. Las redes sociales se convirtieron en una poderosa plataforma para exponer las inconsistencias y negligencias del caso de Mariana. Miles usaron hashtags como Sí Justicia para Mariana para compartir mensajes, videos y relatos condenando a las instituciones que no la protegieron. El movimiento se extendió rápidamente y encendió la ira en todo el país. Pronto, el reclamo de justicia trascendió las protestas en línea y se convirtió en acciones reales. Muchos vieron el caso de Mariana no como la falla de una sola persona, sino como el fracaso de todo el sistema. A pesar de sus repetidos llamados de auxilio, tanto el gobierno como la universidad hicieron oídos sordos. La universidad, que debía protegerla en sus últimos meses de formación, no apoyó a la familia en su búsqueda de justicia. Cuando aumentó la presión pública, el caso abrió un diálogo nacional. Esto expuso cuánto tiempo habían ignorado las instituciones esta tragedia.
En respuesta, la Secretaría de Gobernación ordenó a la Fiscalía de Chiapas seguir los protocolos legales para investigar muertes por violencia de género y garantizar que el caso se manejara con perspectiva de género. En un comunicado público, la policía afirmó mantener contacto estrecho con la familia de Mariana y prometió brindar todo el apoyo y recursos necesarios. También confirmaron que la Secretaría de las Mujeres de Chiapas estaba involucrada, ofreciendo acompañamiento a la madre doliente de Mariana. Aunque aún se recuperaba de una cirugía, el 2 de febrero, María de Lourdes Dávalos Ábrego expresó públicamente su gratitud a todos los que apoyaron la causa de su hija. En un video conmovedor publicado en redes sociales, María de Lourdes Dávalos Ábrego habló contra los funcionarios que intentaron culparla por lo ocurrido a Mariana. A quienes cuestionaban su papel como madre y preguntaban dónde estaba, respondió: «Yo vivía fuera de Chiapas, trabajando duro para darle un futuro a mi hija. Algunos dicen que hice mal en dejarla trabajar tan lejos, pero ella tenía sus razones para estar allí. El abuso que sufrió nunca fue su culpa». Sus palabras tocaron profundamente a muchos y revelaron la profunda desconfianza que sentía hacia las autoridades. En ese momento, María de Lourdes Dávalos Ábrego aún no había tenido acceso al expediente ni a una copia oficial de la investigación. Llamó al público a seguir exigiendo justicia verdadera, justicia sin chivos expiatorios ni procesos judiciales manipulados, expresando su frustración por la falta de transparencia. El 13 de febrero, Analí, directora del consultorio en Nueva Palestina, Ocosingo, donde trabajaba Mariana, fue detenida. La Fiscalía del Estado de Chiapas acusó a Analí, directora del consultorio, de abuso de autoridad por no reportar el maltrato que sufría Mariana a pesar de conocerlo. Aunque Mariana denunció varias veces, Analí solo respondió con gestos como ofrecerle sopa y días de descanso. También prometió trasladar al hombre que acosaba a Mariana, pero nunca lo hizo. Curiosamente, fue la propia Analí quien llamó a la policía después de que encontraron el cuerpo de Mariana la mañana del 29 de enero. Un juez ordenó su prisión preventiva citando evidencias claras de negligencia. Periodistas independientes que revisaron el informe policial detectaron una omisión grave. La Fiscalía de Chiapas permitió la cremación del cuerpo de Mariana, impidiendo cualquier análisis forense posterior. El expediente también reveló errores graves en el manejo típico de casos de feminicidio. Aunque Mariana había advertido que estaba en peligro, la investigación pareció centrarse más en descartar sospechosos externos que en identificar responsables. El informe retrataba a Mariana de forma negativa, describiéndola como confundida, poco comunicativa y difícil, mientras ignoraba en gran medida la violencia de género que padeció. La postura oficial seguía siendo que Mariana era la única responsable de su trágica muerte. El acta de defunción registró que falleció el 28 de enero a las 20:30 por asfixia por ahorcamiento. Sin embargo, faltaban detalles forenses clave, como el tipo de cuerda utilizada y la posición exacta del ahorcamiento. Lo que más alarmó fue que los reportes iniciales de la escena indicaban que el cuerpo no estaba en la típica posición de ahorcamiento. Los peritos fotografiaron a Mariana de rodillas, con los puños cerrados y los brazos extendidos hacia abajo. Algunos respondientes iniciales incluso confundieron esa postura con una señal de relajación. Para aumentar la confusión, los investigadores preguntaron a compañeros de Mariana detalles irrelevantes, incluyendo su higiene personal. Testigos dijeron que rara vez se bañaba y uno la acusó de tomar antihistamínicos sin que existiera registro médico que lo confirmara. Para la familia de Mariana, esos comentarios parecían intentos deliberados de desviar la investigación de posibles sospechosos y manchar su reputación. A pesar de los innumerables problemas en la investigación, los abogados de la familia lograron identificar al hombre que acosó a Mariana. Su nombre se mantuvo inicialmente confidencial, pero finalmente salió a la luz. Usuarios de redes sociales comenzaron a compartir fotos y el nombre Fernando Cuauhtémoc, señalado como el médico responsable del sufrimiento de Mariana. El 18 de febrero, la policía allanó su domicilio, pero ya había huido. Horas después, Fernando se entregó inesperadamente.
En un video publicado en línea, negó toda relación con la muerte de Mariana y afirmó ser víctima de una persecución injusta. A pesar de sus protestas, quedó formalmente preso, aunque no por la muerte de Mariana. En ese momento solo enfrentaba cargos por acoso sexual. La fiscalía dijo que el caso de acoso y la investigación por la muerte de Mariana se manejaban por separado. Aún así, la familia de Mariana siguió firme en su exigencia de justicia. La familia de Mariana nunca se rindió, decidida a esclarecer toda la verdad y hacer que los culpables pagaran. En una audiencia inicial, la Fiscalía del Estado de Chiapas presentó pruebas sólidas que vinculaban a Fernando con el caso penal. Surgieron detalles aún más preocupantes. Tenía antecedentes de acusaciones de acoso sexual por parte de varias mujeres, algunas de años anteriores. Dada la gravedad de las pruebas, el juez ordenó su prisión preventiva y Fernando fue enviado a la cárcel. María de Lourdes. Dávalos Ábrego, madre de Mariana, encabezó la lucha incansable que finalmente llevó a su captura. Desde el principio se negó a callar, exigiendo justicia y respuestas. Aunque mostró una fuerza y determinación extraordinarias, la investigación se vio obstaculizada por largas demoras y obstáculos constantes. Durante todo ese tiempo, María de Lourdes Dávalos Ábrego siguió soportando su dolor en privado, cargando en silencio mientras el caso se alargaba sin avances significativos por parte del gobierno de Chiapas. María de Lourdes. Dávalos Ábrego falleció el 8 de agosto de 2021 tras una larga y dolorosa batalla contra el cáncer óseo. No alcanzó a ver la justicia que tanto anhelaba para su hija. Durante el juicio de Fernando, el tribunal revisó la denuncia inicial que Mariana presentó apenas 2 meses antes de morir. Pruebas adicionales revelaron que en febrero de 2013 otra enfermera lo había acusado formalmente de intentar agredirla al menos 2 veces mientras trabajaba en distintos centros de salud de Chiapas. Aunque las pruebas aumentaban, Fernando insistió en su inocencia. En una declaración de principios de febrero, a la policía dijo que ni siquiera había hablado con Mariana. Voluntariamente afirmó que al día siguiente de la muerte de Mariana estuvo en un laboratorio médico en Tuxtla Gutiérrez realizando exámenes de rutina. El 25 de noviembre de 2021, Fernando fue sentenciado a 3 años de prisión, pero solo por acoso sexual. Han pasado más de 4 años desde que Mariana Sánchez Dávalos se fue en silencio, pero la puerta de la justicia para ella sigue cerrada. El hombre que la hizo vivir con miedo día y noche ya salió libre tras una condena irrisoria, mientras el expediente de su muerte permanece inmóvil en los escritorios de la Fiscalía de Chiapas, sin explicaciones, sin juicio, sin una sola línea nueva de conclusión. Las últimas fotos de Mariana, la joven de rodillas, con los puños apretados como si aún estuviera resistiéndose a algo, siguen siendo compartidas por miles cada vez que vuelve enero. Nos recuerdan que en algún lugar entre los densos bosques de México, una muchacha valiente levantó la mano pidiendo auxilio, gritó con todas sus fuerzas y nadie extendió la suya. El caso de Mariana no es solo la muerte de una pasante de medicina. Es una herida abierta de todo un país, donde miles de mujeres más enviaron denuncias, mandaron mensajes de auxilio y desaparecieron en cuartos sin puerta exactamente iguales. Hasta hoy, la pregunta más grande sigue flotando entre los árboles de Chiapas. Si una joven que se atrevió a hablar igual tuvo que morir, ¿quién será la siguiente en atreverse a abrir la boca? ¿Y llegará algún día en que el nombre Mariana Sánchez Dávalos deje de ser un hashtag y se convierta en la campana que obligue al sistema a cambiar para siempre? Seguimos esperando. Y quizá en algún lugar Mariana también sigue esperando, con los puños aún sin soltar. En medio de un barrio acomodado y tranquilo de Florida, un reconocido profesor de Derecho recibió 2 disparos en la cabeza dentro de su propio garaje, a plena luz del día, sin que le robaran nada, sin rastro de asalto, solo con la aparición fugaz de un desconocido que luego desapareció en un coche de color claro. Más de 10 años después, cuando el caso parecía ser solo un misterioso asesinato por encargo, recién entonces se siguió el rastro de unos cheques,
de llamadas codificadas y de una extraña relación amorosa a tres bandas, hasta que el círculo de sospechas se cerró sobre la propia familia de su exesposa. El punto culminante fue la imagen de una abuela de más de 70 años que rompió en llanto, temblando mientras escuchaba al jurado declarar que era culpable de asesinato en primer grado, justo después de haber sido detenida cuando se disponía a tomar un avión junto a su marido rumbo a Vietnam, un país sin tratado de extradición con Estados Unidos. ¿Qué fue lo que llevó a una familia judía, rica y muy preparada, de solo querer obtener la custodia de sus dos nietos a ser acusada de estar detrás de todo un plan de asesinato por encargo tan frío? Donna Sus Jacobs, quien más adelante sería conocida como Donna Adelson, nació en junio de 1950 en Nueva York, en el seno de una familia muy adinerada. Se sabe que creció en esa ciudad, cursó la secundaria en una escuela sumamente prestigiosa y después se convirtió en maestra de educación primaria. La vida de ella cambió cuando conoció a un joven llamado Harvey Adelson, otro neoyorquino que también provenía de la clase media acomodada. Según los registros, ambos se enamoraron y comenzaron una relación. Harvey tenía un doctorado en odontología y ya había iniciado una carrera muy exitosa en este campo, con un futuro sumamente prometedor prácticamente asegurado. Tras un tiempo, los dos decidieron formar una familia. Se casaron y tuvieron 3 hijos, Robert, Charles y Wendy. Con el tiempo, la familia se mudó a Florida, a una zona de alto nivel, donde Harvey abrió su propia clínica. Al principio, allí ofrecía servicios generales de odontología, pero más adelante la transformó en un centro de odontología estética e implantes dentales. A finales de la década de 1980, Harvey ya era un hombre muy exitoso. Aparecía en periódicos y revistas y era buscado por muchas personas conocidas. La vida de la familia era muy próspera y los 3 hijos recibieron la mejor educación. El mayor, Robert, se graduó con honores en la Facultad de Medicina. Charles, al que todos llamaban Charlie, obtuvo un título en microbiología molecular y luego, siguiendo los pasos de su padre, también se graduó en odontología. Por su parte, Wendy, desde muy joven, siguió el ejemplo de su madre y ya desde la secundaria fue reconocida por fundar organizaciones sin fines de lucro. Aunque Donna se dedicaba por completo a sus hijos, con quien tenía una relación más estrecha era con su hija Wendy, y este vínculo se mantuvo cuando Wendy llegó a la adultez. Wendy siempre pedía la aprobación de su madre para todo, incluso para sus relaciones sentimentales. Esto trajo consecuencias desastrosas para la familia. Donna había criado a Wendy para que fuera el modelo de esposa y madre perfecta. Le decía a su hija que siempre debía estar disponible para cuidar a su marido y además sonreírle en todo momento. Aunque en esa época Wendy todavía no tenía novio, su madre siempre le decía que debía buscar a alguien con los mismos recursos y oportunidades que ella. Finalmente, Wendy se graduó como abogada y en el año 2005 empezó a centrarse en temas de inmigración, defensa de menores y derechos de las personas con discapacidad. Cuando su carrera ya estaba consolidada, Wendy decidió empezar a buscar a alguien con quien compartir su vida e ingresó a una aplicación de citas muy conocida. Cabe mencionar que la familia era judía, así que Wendy descargó una aplicación dirigida únicamente a hombres judíos. Cuando Wendy le contó esto a su madre, Donna se mostró muy feliz y le dijo que la ayudaría a encontrar a su futuro marido. Así fue como madre e hija encontraron a la persona que consideraron el candidato perfecto, un hombre llamado Daniel Eric Markel. Él era un abogado de origen canadiense, nacido el 9 de octubre de 1972. Sin embargo, en ese momento vivía en Estados Unidos. Daniel había crecido en el seno de una familia judía tradicional. Sus padres seguían viviendo en Canadá, al igual que su hermana. Él se graduó con honores en ciencias políticas y filosofía y además obtuvo una maestría en otra prestigiosa universidad. Además de eso, tenía una brillante carrera como profesor en la Universidad de Florida. También se sabe que vivía en una zona muy adinerada. Todo ocurrió de la siguiente manera. Wendy le envió un mensaje a Daniel y poco a poco ambos comenzaron a conocerse.
Luego tuvieron varias citas y finalmente decidieron iniciar una relación amorosa. La boda empezó a planearse y se celebró el día 26 de febrero de 2006. La ceremonia fue muy lujosa e incluso fue anunciada en la sección social de un importante periódico de Nueva York. A la celebración asistieron alrededor de 200 personas. Sin embargo, en contra de los deseos de Donna, que quería mantener a su hija cerca, la pareja decidió mudarse a otro vecindario en Florida, a más de 600 kilómetros de distancia. En su nuevo lugar de residencia, ambos se convirtieron en profesores de una reconocida universidad local y construyeron un nuevo círculo social. La pareja era muy feliz y hasta dieron la bienvenida a 2 hijos varones, Benjamin en el año 2009 y Lincoln en el año 2010. La relación parecía fortalecerse cada vez más y todos los veían como la familia perfecta. Pero una vez que se cerraba la puerta de la casa, empezaron a aparecer grietas en el matrimonio. Algunas versiones señalan que Wendy se sintió decepcionada porque, mientras la carrera de su esposo despegaba, ella se veía a sí misma encerrada en la crianza de los niños. Además, según se cuenta, los padres de Wendy no soportaban a Daniel y se decía incluso que sentían una especie de odio visceral cada vez que lo veían. El gran problema de la familia de Wendy parecía ser que querían que ella y los niños se mudaran cerca de ellos, algo con lo que Daniel nunca estuvo de acuerdo, lo que generó muchas tensiones entre ambas partes. Las cosas se volvieron más complicadas en septiembre de 2012, cuando Daniel regresó de un viaje de trabajo y se enfrentó a una desagradable sorpresa. Su esposa se había marchado de la casa, llevándose a los 2 niños y la mitad de los muebles. Además, había dejado los papeles del divorcio sobre la cama. Tras 6 años de matrimonio, parecía que la separación entre Wendy y Daniel era inevitable y que no había marcha atrás. A partir de ese momento comenzó una amarga disputa por la custodia de los hijos, que se prolongó durante casi un año. Finalmente, el divorcio se resolvió fuera de los tribunales en julio de 2023 y ambos obtuvieron la custodia compartida. Después, debido a la presión de Donna para que Wendy y los niños se mudaran cerca de ella, un juez dictaminó que Wendy no podía hacerlo. Evidentemente, esta prohibición no fue bien recibida por la familia de Wendy, y ellos empezaron a buscar la forma de conseguir que ella se mudara cerca de ellos. Esto condujo a nuevos enfrentamientos y acusaciones. Incluso se dijo que le habían ofrecido a Daniel $1 millón para que aceptara que los niños se mudaran, pero él se negó. En ese momento, según los registros, la familia de Wendy tenía un patrimonio de más de $8 millones, repartidos en cuentas bancarias, inversiones, propiedades, así como vehículos y otros bienes. A pesar de poseer una fortuna tan grande, Daniel presentó una demanda contra Wendy, alegando que ella había manipulado la información sobre sus bienes y se había llevado un anillo de 2 quilates que pertenecía a su bisabuela. También presentó una solicitud ante el tribunal para limitar el tiempo que Donna podía pasar a solas con los niños, ya que, según dijo, los pequeños le contaban que la abuela hacía comentarios despectivos hacia él y su familia. La situación se fue complicando cada vez más, y ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder. Para muchos, esto era una señal de lo que ocurriría después. Con este contexto, llegamos al viernes 18 de julio de 2014. A Daniel le tocaba tener a los niños ese fin de semana. Los dejó en la guardería y después fue al gimnasio, donde se ejercitó como de costumbre. Luego regresó a su casa, se sentó en su coche y desde el asiento del conductor hizo una llamada telefónica. Mientras estaba hablando por teléfono, un hombre apareció de repente y le disparó 2 veces en la cabeza, para luego huir rápidamente del lugar. Un vecino que en ese momento salía de su casa escuchó los disparos y alcanzó a ver un coche de color claro alejándose a gran velocidad. Esta persona encontró a Daniel tirado en el garaje, gravemente herido, pero aún con vida, así que llamó al servicio de emergencias. Unos minutos después, los paramédicos llegaron y lo trasladaron a un hospital cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, Daniel murió un día después de su ingreso. Tenía 41 años.
Este ataque mortal a plena luz del día conmocionó a los residentes del vecindario adinerado donde vivía Daniel y provocó indignación entre sus colegas, amigos y familiares. Debido a las circunstancias del hecho, desde el principio las autoridades consideraron que se trataba de un asesinato por encargo, y para ellas todos los indicios apuntaban a que estaba relacionado con el divorcio entre Daniel y Wendy. Las sospechas sobre la familia de Wendy aumentaron cuando Wendy hizo un comentario a los investigadores. Dijo que era muy posible que el asesino hubiera actuado en su nombre, pero que quienes podrían haberlo contratado eran sus padres, ya que estaban muy enfadados con Daniel. Incluso afirmó que su hermano en alguna ocasión había bromeado diciendo que contrataría a alguien para matar a Daniel. Al principio se ofreció una recompensa de $25,000 por cualquier información que condujera a identificar a quienes habían planificado el crimen. Sin embargo, la investigación no avanzaba. No surgían pistas claras y la suma se elevó a $100,000. En el primer aniversario del asesinato de Daniel se celebró una rueda de prensa en la que las autoridades reiteraron que el caso seguía siendo investigado como un asesinato por encargo. Además, por primera vez se hicieron públicas fotografías en las que se veía un vehículo plateado en la escena del crimen. En febrero de 2016 se publicó el informe de la investigación, pero este no contenía mucha información realmente relevante. En abril del mismo año, un agente encubierto se hizo pasar por alguien que quería extorsionar a Donna por su presunta relación con el caso. El policía se acercó a ella frente a su apartamento y le entregó un artículo de prensa sobre el asesinato de Daniel, en el que estaba escrita la cifra de $5,000 y un número de teléfono. Pero este plan no dio resultados en ese momento. Un año más tarde, en mayo, el caso dio un giro impactante cuando la policía arrestó a un hombre llamado Sigfredo García, de 34 años, y lo acusó de asesinato en primer grado en relación con la muerte de Daniel. En junio de 2016, un juez ordenó la publicación de una declaración de causa probable que implicaba a la familia de Wendy en el asesinato de Daniel. El documento revelaba que Sigfredo y su amigo Luis Rivera, de 33 años, habían conducido un coche alquilado hasta la casa de Daniel, y que durante las noches del 16 y 17 de julio del año en que ocurrieron los hechos, se habían alojado en varios moteles. Durante esos días, según las declaraciones de testigos, los registros telefónicos y las imágenes de las cámaras de seguridad, los dos estuvieron siguiendo todos los movimientos de Daniel hasta encontrar el momento oportuno para quitarle la vida. Luis Rivera, que se convirtió en el segundo sospechoso en el caso, también fue acusado de asesinato en primer grado. Aún así, las autoridades no habían revelado si estos dos hombres habían recibido dinero por hacerlo o no. Los dos comenzaron a esperar su juicio. Inicialmente, la fiscalía pidió la pena de muerte, pero hasta ese momento no había más personas acusadas dentro de la investigación y la policía no indicó si se esperaban nuevas detenciones. Desde Canadá, la familia de Daniel emitió un comunicado en el que afirmaba que los arrestos no reducían el dolor por su pérdida, pero que estaban agradecidos con las autoridades locales. Además, se supo que la familia de Daniel recibiría una compensación de aproximadamente $0,000, ya que se consideraba que, por errores humanos y técnicos, la llegada de los servicios de emergencia a su casa se había retrasado, que la persona que contestó la llamada al número de emergencias no había avisado de inmediato a la policía y que posteriormente se había revisado y confirmado que él no recibió ayuda a tiempo. Según el acuerdo, los hijos de Daniel también recibirían una cantidad mensual, aunque no se supo con exactitud de cuánto sería ni hasta qué edad la percibirían. Mientras tanto, la policía seguía investigando y, gracias a escuchas telefónicas y a pruebas financieras, localizaron a una mujer llamada Catherine McBanua, exnovia y madre de los dos hijos de Sigfredo. Se cree que esta mujer fue quien recibió el dinero. Según los registros, ella había cobrado 2 cheques de la clínica dental de la familia Adelson, aunque nunca había trabajado allí, algo que a las autoridades les pareció sumamente sospechoso. También se supo que, en la época en la que se cometió el crimen, Catherine mantenía una relación sentimental clandestina con el hermano de Wendy. Catherine fue arrestada en octubre de 2016.
Y pocos días después, gracias a un acuerdo con la fiscalía, Luis se declaró culpable. Esto le permitió recibir una condena menor a cambio de testificar contra las demás personas implicadas. En ese momento declaró que pertenecía a una pandilla y que Sigfredo era su amigo de la infancia. Dijo que Catherine había actuado como intermediaria. Afirmó que fue el propio Sigfredo quien lo reclutó para ejecutar el plan. Según su versión, él solo se encargó de conducir el coche y que, cuando llegaron al lugar, quien disparó fue Sigfredo. Dijo no saber quién había ordenado el asesinato, pero sí comentó que el motivo era que una mujer quería recuperar la custodia de sus hijos. Finalmente, debido a esta declaración, fue condenado a 19 años de prisión. Después del testimonio de Luis, se produjeron nuevos arrestos. Wendy, que se había mudado a Miami con sus hijos y había cortado la relación con sus padres, fue detenida. Además, decidió cambiar el apellido de sus hijos. Les quitó el Markel, apellido de Daniel, y dejó solo el suyo, Adelson. Alegó que lo había hecho por la presión mediática. Mientras la investigación continuaba, el juicio contra Catherine y Sigfredo fue programado para octubre de 2019. En las audiencias, la fiscalía sostuvo que el hermano de Wendy había acordado pagar $100,000 a estas tres personas para que mataran a Daniel. Catherine negó haber participado en el crimen, pero sí admitió que sabía que el hermano de Wendy estaba involucrado en lo ocurrido. Mientras tanto, Sigfredo intentó desvincularse y declaró que Luis había actuado por su cuenta, pero eso no lo salvó y fue declarado culpable. 4 días después fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el jurado no logró llegar a un veredicto en el caso de Catherine, por lo que se ordenó que siguiera en prisión a la espera de un nuevo juicio. Todo pareció calmarse hasta abril de 2022, cuando el hermano de Wendy también fue arrestado. Fue acusado formalmente por un gran jurado. Las autoridades consideraron que él era el cerebro detrás de toda la operación. E incluso un exnovio de Wendy declaró ante los investigadores que este hombre había intentado encontrar a un sicario. Este llegó a decirle a sus amigos que tenía $15,000 y que quería deshacerse de alguien. Después del arresto de Charlie, el hermano de Wendy, se celebró en mayo de 2022 el segundo juicio contra Catherine. Ella fue condenada a cadena perpetua por asesinato, además de 2 sentencias consecutivas de 30 años por conspiración para cometer asesinato. Los fiscales afirmaron que ella había sido el enlace entre Sigfredo y Luis y la familia de Wendy. Debido a los retrasos procesales relacionados con la emergencia sanitaria mundial, el juicio contra Charlie comenzó recién un jueves 26 de octubre de 2023. En las audiencias, la fiscalía sostuvo que el hombre le había pedido a Catherine, con quien mantenía una relación en ese momento, que organizara todo el crimen. Como prueba presentaron registros telefónicos, movimientos financieros y un video del año 2016 en el que Charlie le contaba a Catherine que un hombre había intentado extorsionar a su madre por el caso. Finalmente, el día 6 de noviembre de 2023, Charlie fue declarado culpable de los cargos de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato e instigación para cometerlo. Fue enviado a prisión a la espera de su sentencia. Pocos días después, en la noche del 13 de noviembre, Donna fue detenida en un aeropuerto internacional en cumplimiento de una orden judicial. La mujer de 73 años y su esposo estaban a punto de abordar un avión con destino a Vietnam, un país sin tratado de extradición con Estados Unidos. Mientras Donna quedó bajo custodia, su esposo fue puesto en libertad. Un mes más tarde, el día 12 de noviembre, se dictó la sentencia de Charlie. Fue condenado a cadena perpetua más 30 años adicionales por el delito de conspiración para cometer asesinato. Por su parte, Donna fue acusada de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato e instigación, los mismos cargos por los que su hijo había sido condenado. El juicio de Donna estaba previsto para comenzar el día 17 de septiembre de 2024, pero todo se retrasó y al año siguiente el proceso se inició el día 22 de agosto de 2025. Durante el juicio, el jurado escuchó testimonios impactantes, entre ellos el de Wendy.
Ella afirmó no tener nada que ver con el caso, y durante la investigación las autoridades corroboraron esta versión. Wendy siempre negó estar involucrada en el crimen y reconoció que su madre estaba muy enfadada con Daniel porque no quería que él tuviera la custodia de los niños. Catherine también declaró, al igual que otro de los hijos de Don, quien describió a su madre como obsesiva, controladora e indiferente al impacto emocional de sus decisiones. También contaron que, después del divorcio de Wendy, Donna odiaba a su exyerno y lo expresó en múltiples ocasiones. Según afirmaron los miembros de la familia, ni Wendy ni su padre, Harvey, mostraron un interés real en hacerle daño a Daniel. La fiscalía sostuvo que Donna, junto con su hijo Charlie, habían sido las figuras principales en la planificación de todos los hechos. Los fiscales describieron a Donna como una mujer calculadora y controladora, que quería tener siempre a su familia cerca para saber qué hacían en todo momento. Por su parte, los abogados defensores insistieron en que la fiscalía no tenía pruebas suficientes para acusarla. También afirmaron que ella había sido una madre muy entregada y que eso no debía confundirse con ser una persona controladora. Sin embargo, se presentaron grabaciones realizadas por agentes encubiertos del FBI en las que Donna se refería a la casa donde Wendy vivía con Daniel como un infierno. Incluso dijo que quería bautizar a sus nietos como cristianos y vestirlos con uniformes nazis para presionar a Daniel y obligarlo a ceder la custodia. También se mostraron los pagos que se le habían hecho a Catherine, como ya se mencionó, desde la clínica dental de la familia, aunque ella nunca había trabajado allí. Finalmente, el jueves 4 de noviembre de 2025, se emitió un veredicto de culpabilidad contra Donna por todos los cargos. Al escuchar el fallo, como se ve en el video del inicio, la mujer empezó a lanzar exclamaciones, a llorar y a temblar. Ante su reacción inesperada, el juez pidió al jurado que abandonara la sala y le concedieron 2 minutos para que se calmara. No obstante, antes de que los alguaciles la escoltaran fuera de la sala, Donna dijo que estaba segura de que ese no era el resultado que ella deseaba. Luego, la audiencia se reanudó y el juez anunció que la sentencia se dictaría en una fecha posterior, fijándola para el día 14 de octubre de 2025. Con todo esto, Donna se convirtió en la 5ª persona y la 2ª miembro de la familia Adelson en ser juzgada por haberle quitado la vida a Daniel. Wendy, como ya se dijo, negó su participación en el homicidio y no fue acusada. Su padre, Harvey, tampoco fue imputado, a pesar de que supuestamente estaba con ella en el momento de la detención de Donna. Algunas fuentes señalan que la fiscalía mantiene abierta la investigación y que no se descarta que en el futuro se produzcan nuevos arrestos. Tras el veredicto, los padres de Daniel hablaron con una profunda tristeza. Dijeron que habían perdido un tesoro y que se habían visto obligados a llevar una vida llena de dolor. El asesinato de Daniel atrajo la atención de muchísimas personas durante 11 años. La historia se presenta como un divorcio complicado, tensiones con unos suegros adinerados y una disputa por la custodia de unos niños que desembocó en un asesinato por encargo. Hasta el momento actual, el caso aún no se ha cerrado por completo. Se han dictado 5 sentencias y muchos secretos han salido a la luz, pero la puerta de la investigación sigue abierta, como si cada nuevo testimonio y cada documento revelado tiraran de un hilo más dentro de la compleja red tejida alrededor de la muerte de Daniel. Nadie puede asegurar que todos los responsables hayan salido ya a la luz, o si todavía quedan eslabones ocultos esperando ser descubiertos por un detalle mínimo que parezca insignificante. Con todo lo que se sabe, esto ya no es solo un caso de homicidio, sino también un espejo que refleja la cara oscura de la obsesión por el control, del egoísmo escondido bajo la fachada de una familia perfecta y de decisiones que empujaron una vida humana hacia una tragedia sin retorno. Ahora que han seguido toda la historia, díganme, ¿de verdad se ha hecho justicia o apenas hemos rozado la superficie de un plan mucho más elaborado de lo que imaginamos?
En una tarde de verano tranquila en el sur de Londres en el año 2012, Tia Sharp, una niña de 12 años radiante, llegó a casa de su abuela para pasar la noche, como tantas veces antes. Pero esta vez lo que la esperaba no eran horas de diversión jugando videojuegos o charlas íntimas, sino un secreto espantoso oculto tras la confianza familiar. Cuando Tia desapareció sin dejar rastro, todo el país se estremeció, y lo que se descubrió en el ático de la casa de la abuela te pondrá los pelos de punta. ¿Era realmente el hombre al que Tia llamaba abuelo un refugio seguro, o era la oscuridad que devoró su vida? Acompáñanos a explorar el caso que conmocionó a toda Inglaterra, donde la confianza fue traicionada de la manera más cruel. Tia Christine Sharp nació el 30 de junio del año 2000 en el sur de Londres, hija de Stephen y Natalie. Aunque la relación de sus padres terminó cuando ella era pequeña, eso nunca rompió los lazos estrechos que unían a la familia. Tia creció en Croydon en un círculo íntimo, especialmente cercana a su abuela, Christine. Las tres, Tia, su madre Natalie y Christine, formaban una unidad poderosa, más que familiares. Eran compañeras. Tia solía llamar a su abuela mamá, un detalle que Christine aceptaba con calidez. Natalie y Tia eran inseparables, unidas profundamente de la manera en que solo las madres y las hijas que crecen juntas pueden entenderlo. Aunque Tia mantenía contacto con su padre, esas visitas se desvanecieron gradualmente a medida que aumentaba la tensión entre sus padres. Sin embargo, la niña se desarrolló a su manera, franca, valiente y conocida por su presencia confiada. Los profesores admiraban su encanto, pero su asistencia escolar generaba algunas preocupaciones. En el año 2002, Christine trabajaba detrás de la barra en un pub del suroeste de Londres. Allí conoció a Stuart Hazel, un hombre 10 años menor que ella. Para el año 2007, Stuart se había mudado a su casa y la pareja se convirtió en una parte fija de la vida de Tia. Aunque Natalie había tenido un breve romance con Hazel años antes, esta dinámica inusual parecía estabilizarse en algo parecido a lo normal. Tia y sus hermanos menores llamaban cariñosamente a Stuart abuelo. A pesar de las apariencias, la vida en el hogar no carecía de complicaciones. En el año 2008, los servicios sociales intervinieron tras preocupaciones sobre el consumo de drogas de Natalie y su pareja. Su investigación no encontró pruebas de abuso o negligencia, pero describió el entorno familiar como inestable. A finales del año 2011, el caso se cerró con la recomendación de que las escuelas vigilaran a Tia por cualquier señal de problemas. Tia solía pasar la noche en casa de su abuela. Incluso cuando Christine no estaba, la niña dormía bajo el mismo techo que Stuart. Ese era el nivel de cercanía que había alcanzado su vínculo. En junio del año 2012, cuando Tia cumplió 12 años, celebró su cumpleaños con Natalie y Christine. Al tener la opción de invitar a un amigo, eligió a Stuart. Semanas después, a principios de agosto, Tia contactó a Christine para preguntar si podía quedarse unos días. Christine estaba fuera, pero Stuart respondió diciendo que era bienvenida. Tia estaba emocionada. Besó a su madre en despedida y se dirigió allí sin saber que sería la última vez que se verían. Las imágenes de las cámaras de vigilancia captaron a Tia llegando a New Addington por la tarde del 2 de agosto. Stuart la recogió del tranvía y luego se les vio comprando. Esa noche le dijo a Christine que todo estaba bien. Estaban jugando videojuegos, dijo, pero al día siguiente por la noche, viernes 3 de agosto, algo no encajaba. Christine regresó del trabajo y Stuart le dijo que Tia había ido a Croydon a comprar zapatos, pero no volvió. A las 6 de la tarde, la preocupación se convirtió en pánico. Ni Christine ni Natalie podían contactarla. Los mensajes quedaron sin respuesta. A las 10 de la noche, la familia fue a la policía. Stuart afirmó que se había ido alrededor del mediodía, e incluso un vecino parecía respaldar su historia. La policía registró la casa, pero no encontró nada sospechoso. Tia había desaparecido.
A medida que las horas se convirtieron en días, el caso explotó en los medios nacionales. Una niña de 12 años, brillante, querida y repentinamente desaparecida, captó la atención del país. Stuart, el hombre que la había criado como a una nieta, incluso fue filmado participando en la búsqueda. La policía señaló que Tia no llevaba mucho dinero. Dejó su tarjeta de transporte, incluso su teléfono. Nada de esto tenía sentido, no era propio de ella. A medida que las horas se convirtieron en días, la búsqueda de Tia Sharp se expandió a una escala raramente vista en casos de niños desaparecidos. La Policía Metropolitana, decidida a no dejar piedra sin remover, reasignó personal de los Juegos Olímpicos de Londres para ayudar en la investigación. Más de 100 agentes uniformados participaron en los esfuerzos de búsqueda por todo Croydon. Y al tercer día, más de 80 especialistas trabajaban en el caso. La mitad eran detectives, la otra mitad expertos y búsquedas terrestres. La cantidad de grabaciones de vigilancia recolectadas era asombrosa. Los investigadores recopilaron más de 800 horas de CCTV de autobuses, tranvías y negocios. Más de 120 horas ya habían sido revisadas en tiempo real y la operación continuaba las 24 horas. Volantes con el rostro de Tia cubrieron las calles. Miembros de la comunidad los repartían a mano, deteniendo a extraños y gritando su nombre. Los detectives seguían enfocados. El mensaje de la policía era claro. La prioridad máxima era encontrar a Tia viva y a salvo. Pero detrás de los llamados públicos, la familia se derrumbaba bajo el peso de la incertidumbre. La madre de Tia, Natalie, devastada e impotente, dio una entrevista desgarradora. «Todos nos sentimos terribles. Pensamos que la secuestraron», le dijo a un reportero local. «Pero simplemente no sabemos. No hay CCTV. No sabemos nada en absoluto. Mi pequeña hija salió y desapareció». Se celebró una conferencia de prensa el 7 de agosto. El inspector jefe Nick Scola habló con los reporteros, publicando una descripción actualizada de la apariencia de Tia basada en la última imagen conocida de CCTV. Llevaba una camiseta sin mangas amarilla, inicialmente confundida con una camiseta tubo con un estampado animal tenue en la parte delantera. Sus jeans eran claros y desteñidos, y los zapatos no eran las botas UGG negras reportadas inicialmente, sino zapatillas Nike negras con un swoosh rosa. Cada pequeña corrección importaba. Cada detalle podía despertar un recuerdo o llevar a un avistamiento. El tío de Tia, David Sharp, hizo un llamado emocional, conteniendo las lágrimas. La describió como una típica niña de 12 años, juguetona, feliz, sin razón para huir. A pesar de más de 50 reportes de avistamientos del público, ninguno pudo verificarse. Cada uno era un rayo de esperanza. Cada uno terminaba en decepción. En los días posteriores a su desaparición, la presión pública y la sospecha comenzaron a crecer. La última persona conocida por haber visto a Tia con vida era Stuart Hazel, su padrastro abuelo. Aunque la policía no lo había nombrado sospechoso, el escrutinio de los medios y la comunidad se volvió implacable. En un esfuerzo por limpiar su nombre, Hazel contactó a ITV y aceptó una entrevista filmada con el exdetective y periodista de investigación Mark Williams Thomas. Durante la entrevista, Hazel se mantuvo firme. Negó cualquier involucramiento e insistió en que Tia había salido de la casa por su propia voluntad. Mientras hablaba, criticó a los medios y al público por culparlo sin evidencia, afirmando que estaba siendo vilipendiado injustamente. En un momento, Christine regresó a casa. El momento fue tenso. Hazel se quitó el micrófono y se apartó de la cámara para consolarla. Fue un momento breve pero revelador. Un hogar agobiado por la presión, el duelo y los secretos. Sin embargo, no había respuestas. Los días pasaron. La casa ya había sido registrada 3 veces, pero la policía decidió regresar una última vez. Esta vez con la ayuda de perros especialmente entrenados. No encontraron nada. Luego fue el viernes 10 de agosto. Hazel se despertó temprano y salió de la casa antes de que nadie más estuviera despierto.
Más tarde, esa mañana, Christine notó un olor extraño en la casa. Al principio tenue, pero cada vez más fuerte. No podía localizar la fuente. Cuando los oficiales llegaron de nuevo, le pidieron a Christine que abandonara la casa inmediatamente. Esta vez, el cuarto registro sería diferente. Los oficiales subieron al ático, envuelto, oculto y expuesto al calor sofocante de agosto. El cuerpo que descubrieron estaba gravemente descompuesto, tanto que la identificación visual era imposible. La prensa se contuvo, pero el shock se extendió por New Addington y más allá. El mismo día, 10 de agosto, se inició un examen post-mortem, pero se detuvo rápidamente. Los días pasaron y aún no se confirmaba una causa oficial de muerte. El 16 de agosto, los restos fueron identificados formalmente como los de Tia Sharp de 12 años mediante registros dentales. El cuerpo se había deteriorado demasiado para que cualquier otro método fuera viable. El post-mortem concluyó finalmente sin una causa de muerte definitiva. Los expertos forenses advirtieron que el retraso en descubrir su cuerpo había limitado severamente su capacidad para determinar exactamente cómo murió. Aunque nunca se probó oficialmente, los investigadores sospechaban que Tia pudo haber sido asfixiada. A pesar de la falta de evidencia física, una cosa ahora era clara. El caso había pasado de una investigación de persona desaparecida a una de homicidio. Con el cuerpo de Tia encontrado dentro de la casa de Christine, la atención se volvió inmediatamente hacia un hombre, Stuart Hazel, pero Hazel ya no estaba allí. La policía lanzó una cacería. Las grabaciones de vigilancia lo captaron comprando vodka en una pequeña tienda en Canning Hill Lane en el sur de Londres. Había huido. Las autoridades advirtieron al público que no se acercara a él, etiquetándolo como un peligro potencial. La comunidad permaneció alerta. No tardó mucho. Una pista de un residente vigilante llevó a la policía a Canning Hill Common en Marton, donde Hazel fue localizado y arrestado a las 8:25 de la noche. Cuando el vehículo que lo transportaba se alejó, multitudes de espectadores lanzaron insultos, furiosos, traicionados. Esa misma noche, las autoridades realizaron 2 arrestos más. A las 11:55 de la noche, Christine fue detenida por sospecha de asesinato y un vecino fue arrestado por supuestamente asistir a un delincuente. Mientras Christine era interrogada por detectives, Natalie observaba impotente desde una pantalla de televisión cómo el cuerpo de su hija era sacado de la casa que alguna vez consideró segura. Debido al grave estado de descomposición, Natalie nunca pudo ver a su hija una última vez. Al día siguiente comenzó a formarse un memorial improvisado justo fuera del cordón policial cerca de la casa de Christine. Flores, mensajes y fotos fueron colocados por amigos, vecinos y extraños. El nombre de Tia, ahora sinónimo de una tragedia nacional, quedó grabado en los corazones de millones. Christine fue liberada posteriormente bajo fianza con condiciones estrictas. Se le prohibió acercarse a Natalie o a sus nietos sobrevivientes. A medida que la investigación se intensificaba, comenzaron a emerger verdades perturbadoras sobre el hombre al que Tia alguna vez llamó abuelo. La vida de Stuart Hazel había estado marcada por el desorden desde el principio. Criado en un hogar inestable, su padre estaba encarcelado y su madre era una trabajadora sexual. La infancia de Hazel estuvo plagada de intervenciones de servicios sociales, ausentismo escolar y negligencia emocional. Entró joven al sistema de cuidado y parecía no haber escapado nunca de su agarre. Con un CI bajo, Hazel luchaba con estructuras básicas y control. Más tarde reveló que había sido agredido sexualmente a los 16 años. En la adultez había desarrollado un extenso historial criminal, 30 condenas, incluyendo tráfico de drogas, robo, allanamiento y violencia motivada racialmente. Cumplió sentencias de prisión en 3 ocasiones separadas. En el año 2010 fue encarcelado por portar un machete en público. A pesar de esto, Christine lo defendió. Lo describió como un alma problemática, pero en última instancia un hombre gentil. Dijo que nunca había visto señales de violencia.
Aunque admitió conocer su pasado y sus problemas con el alcohol, afirmó no estar al tanto de los impulsos más oscuros que lentamente lo dominaban. Pero la fachada se derrumbaba mientras la policía revisaba dispositivos digitales y tarjetas de memoria. Lo que descubrieron envió ondas de shock a través del equipo de investigación. Stuart Hazel había desarrollado una obsesión inapropiada con Tia. En su mente retorcida se convenció de que ella sentía lo mismo. A medida que Tia crecía, las fantasías de Hazel se volvían más oscuras y peligrosas. Comenzó a filmarla en secreto. Las grabaciones recuperadas de su teléfono lo mostraban grabando a Tia después de que regresaba de la escuela, capturándola mientras se frotaba crema en las piernas, sin saber que estaba siendo observada. En otras ocasiones la filmaba mientras dormía. Uno de los videos destacaba por su pura inquietud. Hazel se acercaba a su cama mientras dormía, hacía zoom en su rostro y luego se alejaba cuando se movía. Panoraba la cámara hacia la pared y luego filmaba brevemente la silueta de su propia sombra cerniéndose sobre ella. Hazel había quitado la puerta del baño e interferido con el accesorio de luz del dormitorio, creando un burdo agujero para espiar a Tia. El hombre, alguna vez confiable en su vida, había transformado su hogar en una trampa. Detrás de puertas cerradas estaba espiralando. Sus búsquedas en Internet se volvían más oscuras, más violentas y profundamente perturbadoras, eventualmente incluyendo contenido ilegal relacionado con niños. Según la psicóloga forense doctora Carrie Nixon, se cree que Hazel pudo haber hecho un avance sexual hacia Tia. Cuando ella se negó y posiblemente amenazó con contárselo a su madre, eligió silenciarla permanentemente. Mientras los medios y el público preguntaban cómo una prueba tan vital como el cuerpo de Tia no había sido descubierta durante días en el ático, la Policía Metropolitana emitió una disculpa. Pidieron disculpas a Natalie Sharp, la madre de Tia, por el fracaso. Los investigadores admitieron que fue un error humano lo que permitió que el cuerpo no fuera detectado en 3 registros previos. Cuando Christine fue liberada bajo fianza, la atención volvió a Hazel. Su comportamiento en custodia era errático. Inicialmente ofreció una explicación extraña para la muerte de Tia. En una declaración a la policía, afirmó que los dos estaban jugando cuando Tia supuestamente cayó por las escaleras. Hazel dijo que se desmayó después de beber mucho y, al despertar, ella estaba muerta. En pánico, ocultó su cuerpo en el ático. La encajó entre las vigas, presionando su cuerpo en una esquina oscura donde el techo se encontraba con el piso. Luego la cubrió con escombros. Su ropa de esa noche, junto con sus gafas rotas, se encontraron cerca, envueltas en bolsas de plástico y metidas en una bolsa de basura. Christine finalmente fue absuelta de cualquier involucramiento. El 7 de diciembre del año 2012, la policía confirmó que no enfrentaría cargos, pero un descubrimiento horrendo siguió poco después. Durante un registro previo, los detectives recuperaron 2 tarjetas de memoria, una oculta dentro del marco de una puerta del piso inferior. El análisis forense reveló un tesoro de contenido perturbador, incluyendo archivos borrados y no borrados. La imagen borrada final, recuperada meticulosamente por los investigadores, fue una de las pruebas más condenatorias. Mostraba a Tia posada en una posición sexualmente sugerente. Un patólogo concluyó más tarde que Tia probablemente estaba muerta cuando se tomó la foto. Otros archivos mostraban al propio Hazel desnudo e imitando exactamente la pose en la que había posicionado a Tia. Aún más imágenes depictaban a Tia viva, capturada en ángulos voyeristas, sin saber que estaba siendo observada. En las primeras horas del 12 de agosto, Stuart Hazel fue formalmente acusado del asesinato de Tia Sharp. Al día siguiente apareció en el Tribunal de Magistrados de Camberwell Green mediante enlace de video desde la prisión, confirmando su identidad y dirección. La misma casa donde la vida de Tia fue arrebatada. No se ingresó ninguna declaración de culpabilidad. Hazel fue trasladado a la prisión de Belmarsh, mantenido en aislamiento por su propia seguridad. Mientras esperaba el juicio, escribió una carta a su padre.
En ella continuó insistiendo en que la muerte de Tia fue accidental y suplicó a su padre que no creyera que era un pedófilo. Tia fue cremada el 14 de septiembre en una ceremonia familiar privada. A medida que la investigación concluía, los cabos sueltos comenzaban a apretarse. El 5 de febrero del año 2013, el vecino arrestado junto con Christine fue acusado de desperdiciar tiempo policial después de falsamente afirmar que había visto a Tia viva el día en que desapareció. Negó el cargo, pero en agosto fue declarado culpable y sentenciado a 5 meses de prisión. Mientras tanto, el juicio de Hazel se acercaba. Ingresó una declaración de no culpable. A lo largo del proceso no mostró emoción. Evitó el contacto visual con la familia de Tia y se negó a interactuar con ellos de cualquier manera. Pero el momento más horrendo llegó cuando el jurado vio la imagen que Hazel había tomado de Tia después de su muerte. Natalie, la madre de la niña, no pudo soportar verla. Salió corriendo del tribunal en lágrimas. En el cuarto día del juicio, después de escuchar la montaña de evidencia en su contra, Stuart Hazel cambió su declaración a culpable. El tribunal quedó en silencio atónito. El padre de Tia dijo que la revelación de lo que Hazel había hecho a su hija destrozó su corazón. El tío de la niña dijo que la sentencia nunca sería suficiente. El juez se dirigió directamente a Hazel durante la sentencia, enfatizando la profunda traición de confianza. La madre de Tia confiaba en ti para cuidarla. Violaste esa confianza de la manera más grave imaginable. Hazel fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 38 años antes de ser elegible para libertad condicional. Stuart Hazel cumplirá 75 años dentro de los muros grises de la prisión de Belmarsh. Un número frío, sin alma, solo un hito en los papeles de libertad condicional que probablemente nunca tocará. El juez, con voz grave pero afilada como un cuchillo, rechazó la cadena perpetua completa sin libertad condicional, citando falta de prueba absoluta de motivo sexual. Aunque las fotos enfermizas, los videos grabados a escondidas y los testimonios psicológicos gritaban lo contrario, aún así el juez no dudó en declarar: la conducta del acusado es la traición de confianza más profunda imaginable. Ninguna disculpa, ninguna circunstancia puede justificarlo. La puerta del tribunal se cerró, pero el dolor de la familia de Tia permaneció abierto como una herida que no cicatriza. Natalie Sharp, la madre que solía abrazar a su hija en brazos cálidos cada noche, ahora solo tiene fotos antiguas y pesadillas recurrentes. Stephen Carter, el padre distante pero que aún amaba en silencio, debe enfrentar la realidad de haber dejado que su hija durmiera en la casa de un hombre en quien nunca confió realmente. David Sharp, el tío que solía cargar a Tia sobre sus hombros en los picnics familiares, ahora solo sabe colocar flores en silencio en el memorial improvisado fuera del cordón policial. La casa número 14 de The Lindens, donde alguna vez resonaron risas, sonidos de videojuegos, voces cristalinas diciendo «abuelo», fue demolida por completo en el año 2013. Los ladrillos rotos, los vidrios quebrados, las puertas que alguna vez ocultaron secretos horrendos, todo fue arrasado como para borrar la memoria oscura. Pero las memorias no se borran fácilmente. Los vecinos aún miran ese terreno vacío con ojos escalofriados, como si el fantasma de Hazel aún acechara entre la maleza que crece. Stephen Carter, superando su dolor personal, se convirtió en una voz poderosa en la campaña de protección infantil en línea. Apareció en foros, talleres, contando la historia de su hija no para despertar lástima, sino para advertir: un clic equivocado puede llevar a una tragedia irreparable. Gracias a su perseverancia y a la de otras familias, en noviembre del año 2013, Google y Bing anunciaron simultáneamente la actualización de filtros de búsqueda. Un pequeño paso pero trascendental. Millones de palabras clave relacionadas con contenido de abuso infantil fueron bloqueadas. Miles de sitios oscuros fueron eliminados en pocas semanas. Tia Sharp y April Jones, 2 nombres, 2 destinos, 2 tragedias, se convirtieron en símbolos del cambio.
Otros niños, en otras casas, quizás nunca sepan que están protegidos por el dolor de dos niñas que se fueron para siempre. Pero el cambio nunca es suficiente. Cada año, el 30 de junio, el cumpleaños de tía, la familia enciende una pequeña vela en el cementerio. Sin oraciones, sin lágrimas públicas, solo silencio sagrado. Y en ese silencio escuchan la risa de la niña resonando desde muy lejos. Una risa que ninguna prisión, ninguna sentencia, ninguna oscuridad puede apagar. Tía Sharp no es solo un nombre en las noticias criminales. Ella es el rayo de sol que se filtra por los días de verano perezosos en Croydon. Es la risa que resuena en los pasillos escolares. Es la niña que se atreve a usar una camiseta sin mangas amarilla brillante en medio de la lluvia londinense. La gente no la recordará por la foto del cadáver envuelto en una bolsa de basura negra en el ático, sino por la sonrisa abierta cuando sostenía su pastel de cumpleaños número 12, por la forma en que decía «abuelo» con voz cristalina sin una pizca de duda. El legado de tía no está en los 38 años de prisión del asesino, sino en los miles de filtros nuevos en Google y Bing, en los cursos de seguridad en línea para niños, en los padres que ahora abrazan a sus hijos más fuerte cada noche. Su historia es una advertencia fría y afilada. La confianza familiar puede convertirse en arma. El hogar conocido puede transformarse en jaula. Y el mal a veces es la persona que se sienta a la mesa de la cena. Pero por encima de todo, tía nos recuerda que un niño solo necesita ser amado correctamente para cambiar el mundo entero, aunque sea en 12 años cortos. Mantén esa luz y nunca permitas que la oscuridad toque otras sonrisas.